Hola a todos, bienvenidos a Conexión Masticar. Gracias por acompañarnos nuevamente. Esta fue la mejor manera que se nos ocurrió para seguir conectados, pese a que nos gusta la feria, nos gusta el contacto, nos gusta el ruido, pero nos pareció una buena manera de seguir todos juntos en esta feria Masticar. Creo que le damos la posibilidad a mucha gente de unirse, como vimos ayer, a gente que quizás no puede llegar a Buenos Aires. Bueno, y de esta manera creo que podemos llegar a todos ustedes. Bueno, en este segundo día de charlas tengo el gusto y el placer de tener un gran compañero. Les quiero presentar a Nico Mercante, que es un gran pastelero y panadero, muy estudioso, muy técnico, muy genio, sabe muchísimo de todo el tema. Y bueno, con él vamos a charlar un poco de harina, un poco de la evolución de las harinas. Es un ingrediente aparentemente muy simple, pero es un ingrediente que no puede faltar en ninguna alacena, por lo menos de los pasteleros, junto con azúcar, huevos y manteca. Pero bueno, Nico, en este caso, que como les decía, es un gran pastelero, trabajó en hoteles increíbles, asesora empresas de alimentos. Tuve el placer de tenerlo como maestro también. Yo aprovecho acá para hacer la introducción y extenderme un poco, porque, como les decía, después él es tan interesante todo lo que tiene para contarnos, que se va a explayar y nos va a explicar un montón de aspectos de este ingrediente aparentemente tan simple. Como les decía, en esta charla que vamos a tratar sobre la evolución de las harinas, charlando previamente con Nico, se nos ocurrió una comparación con el chocolate. Por ejemplo, antes hablábamos solo de chocolate negro, chocolate con leche, chocolate blanco. Bueno, después empezaron a surgir el tema de los porcentajes, el tema de la procedencia del cacao. Bueno, con las harinas sucede algo parecido. Ahora empezamos a tener más información, en los paquetes empezamos a encontrar diferentes nomenclaturas. Así que bueno, yo primero les quiero presentar a Nico. Nico, ¿cómo estás? Hola Pamela, hola a toda la gente que se conectó, bienvenidos a esta charla en la cual esperamos junto a Pamela poder clarificar algunas dudas de las que se van surgiendo en estos momentos donde muchos nos animamos a hacer nuevas preparaciones, a veces con mucho éxito y a veces con algunas dudas sobre el producto final. Sí, me parece que en esta cuarentena, Nico, no sé qué opinas vos, creo que mucha gente se volvió a meter en la cocina, volvió a meter manos en la masa, empezó a cocinar, empezó a divertirse y bueno, empezamos a ver un montón de contenido en las redes y a veces, bueno, las cosas nos salen muy similar y a veces no, pero bueno, acá también está este tema de la diferencia en los ingredientes o cómo los manejamos o cómo los tratamos. Entonces, bueno, de eso también vamos a hablar hoy, que muchas veces nos lanzamos a hacer algo y por ahí vemos que no nos sale exactamente igual, pero bueno, tiene que ver con muchos aspectos de los que nos vas a contar, ¿no? Sí, mira, uno de los temas que muchas veces pasa es que cuando uno empieza a leer libros un poco más importantes, más específicos, o cuando se pone a navegar en las redes, en Internet, le presta mucha atención a muchos ingredientes, como vos dijiste, el chocolate, la manteca, el tipo de azúcar, el origen, qué es eso, y el ingrediente que a veces queda un poco rezagado es la harina. ¿Sí? Acá vamos a ver que nosotros, si nos vamos a dirigir a Argentina, básicamente la harina que uno va a ver, hablando de la harina de trigo, es, qué sé yo, la nomenclatura 3 ceros, 4 ceros, o harina leudante, o llegado el caso, la harina integral. Pero lo que pasa muchas veces es que uno dice, es harina, mi mamá lo seguía siempre, o yo hace 20 años que amaso y no tengo inconveniente y el producto sale. Pero cuando queremos hacer
otro tipo de recetas, a veces el producto no llega. Y lo mismo pasa para aquellos profesionales que pasaron a hacer una evolución en el momento de la producción, que pasaban un producto que era muy bueno, hecho de manera artesanal, a pasarlo a una máquina, y ahí ocurren una serie de casos que complican a veces un poco la situación, y uno a veces busca la solución, le digo, en todos los otros ingredientes, pero no en la harina. Pero es una cosa Exactamente. que es muy normal, y lo que pasó es que ya en el último año, por así decirlo, vamos a ver que hay muchos productores locales que ya empezaron a dar la información que antes estaba tal vez más reservada para la industria, ¿sí? Claro. Esa información que nos iba dando. ¿Qué tiene de bueno, Pamela, esto? ¿Qué tiene de bueno a todos los conectados este tema? Es que, por ejemplo, si uno agarra, repito, vamos a darnos algunas licencias, si te parece, Pamela, para cuando uno hace las explicaciones, para que sea más sencilla para aquellos que no tienen tal vez una base, pero que pueden sacarle mucho provecho a la charla. Y es lo Digo, siguiente, por ejemplo. antes de Sí, comenzar con esta explicación, es tal cual lo que decías vos, digo, quizás uno en su casa o yo en mi caso en el restaurante trabajo de una manera, en tu caso que empezaste a trabajar con volúmenes más grandes, en empresas de alimentos, digo, empiezan a aparecer otras cuestiones que por sí. eso también viene muy bien saber de estos aspectos, ¿no? Sí, y esos aspectos son los que nos van a dar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos una nomenclatura y tal vez que vamos a ir a otro país o vamos a buscar, que yo, en internet una receta y tal vez que lo que te dice, qué sé yo, Italia, dos ceros, ellos tienen otra nomenclatura y te especifica otra cosa. Pero hay algunos valores que, digamos, son internacionales, en el cual vos lees esa información y no te molesta. O sea, le pueden llamar la harina, está escrito en chino, que cuando vos ves esta información, no te importa, ya te das una idea de cómo se comporta, y ahí vas viendo si es lo que a vos te sirve, y llegado el caso, que es la que vos tenés, de qué manera lo podés llegar a transformar. Porque una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta, Pamela, es, uno como todo es el producto, en este caso la harina, y otro es cómo se trabaja ese producto. Uno puede tener la mejor harina, que si no le pone amor y no le pone una técnica certera, no va a salir. Tal ¿Sí? cual. Eso, Qué eso es muy importante. Qué importante esto que decías con respecto a las nomenclaturas y de manera universal, porque, por ejemplo, un caso, la primera vez que yo viajo a Italia, claro, me pongo a hacer pizza con el maestro pizzero y el señor la revoleaba, medianamente me salía eso en ese momento. Cuando vuelvo acá a Buenos Aires e intento hacer eso, claro, se me rompió todo, nunca me salió y tenía que ver con el tipo de harina que se estaba usando. Digo, entonces, saber esta nomenclatura más universal ya te da una idea, porque acá la harina dos ceros, digamos que no existe. Entonces, saber, ¿no? Sí, y es tal cual lo que vos decís. Lo único, te digo la verdad, me das una alegría absoluta porque no te pasó solamente a vos. Uno se fue a hacer el cursito, tuvo la oportunidad de hacer el cursito en Francia, panadería, todo, y veía que todo le salía divino. Y cuando llegó acá, decías, pero yo hice el curso, yo tengo la receta, yo la tengo Yo tengo acá, el diploma. yo tengo el diploma, yo tengo la foto. ¿Qué pasa acá que no me sale? Y es otra cosa. Y tal vez yo hago el mea culpa, por eso tal vez es buena la charla esta, es que uno en ese momento tal vez no tomaba el concepto de esta información que queremos brindarles, porque uno tal vez no lo tenía tan presente. Esto estamos hablando hace muchos años, no hace falta indagar cuántos, ¿eh? Pero es ese tema que sucede, y por eso creemos que va a ser útil para la gente. ¿Te parece, Pamela, mostrar
un principio un gráfico para que tengamos una idea. Después, si hay del otro lado algún molinero, algún técnico en alimento, como dijimos, vamos a darnos algunas licencias al hecho de facilitar un poco la explicación a aquellos que no tienen tal vez el expertise, pero yo creo que les va a ser muy, pero muy útil. ¿Te parece bien, Pamela, pasar al primer gráfico? Sí, sí, me parece bárbaro. Vamos, ¿se está viendo? Después, Ahí estamos viendo. Para la gente, para Sí. que la gente tenga en claro, cuando uno dice que va a amasar, hay una unión que es, por un lado, la red de gluten. La red de gluten, vamos a darle, para aquellos que no tienen esa base, está básicamente basada en dos proteínas, ¿sí? Que es la gliadina y la glutenina. Y después, por almidón. Vamos a dividirlos ahora. Hay muchos factores más que entran en esto, que tendríamos que tener en cuenta, pero en esta charla vamos a basarnos en eso. Para que sepamos qué hace cada uno, la glutenina es el que le da la tenacidad. Y ahí, Pamela, hay una cuestión que es muy importante. Muchas veces, viste que nosotros hablamos que estamos haciendo un pan en casa y que la harina tiene mucha fuerza. Sí. Y en realidad, tal vez no tiene tanta fuerza, sino lo que tiene es tenacidad, que es esto que vamos a ver primero. La gliadina, recordemos, para dar un ejemplo sencillo, Sí. es como un elástico largo, más blandito. Y la glutenina, ya el nombre lo dice como que es más fuerte, el nombre cuando uno lo dice suena más fuerte, son elásticos más cortos que se unen como unos imancitos, uno con el otro, se encierra ahí entre ellos y ahí se captura parte del agua y es lo que retiene el gas, es lo que le da la tenacidad. Y la gliadina es la elasticidad, es eso que uno lo estira más. Entonces, hay una máquina, que es este examen que vamos a ver ahora, que es el alveograma, vas a ver que tenemos una curva. La curva básicamente tiene más datos, pero lo que a nosotros en el primero, ahí, que se nos da es la P, que es el inicio. Van a ver que es una curva que va hacia arriba y que tiene un pico. Ven que va hacia arriba, arriba, y ahí está ese pico. Bien. ¿Qué significa esa P? Esa P es de presión. ¿Qué pasa? La tenacidad es la fuerza que hace en la maquinita esta, larga aire, vamos a imaginarnos así, larga aire, e infla un pedacito de masa, que ese pedacito de masa tiene todo un tratamiento específico de cómo se amasa, de tiempo de amasado, de temperatura, que se ve qué cantidad de agua. ¿Para qué se hace todo eso, Pamela? La gente que está conectada, para que cualquier harina que nosotros metamos en esa máquina sea tratada de igual manera. Entonces, a todo se le pone la misma cantidad de agua, a todo se le pone el mismo tiempo de amasado, el mismo tiempo de descanso. Entonces ahí se van a ver las diferencias entre una harina y la otra. Entonces la P, que es de presión, insufla aire y ven esa punta, como les había marcado, esa punta que hace arriba, es la máxima presión que se hace. Para hacerlo un poco más claro, ¿viste cuando uno infla un globo? El comienzo uno infla el primer pedacito y el globo se queda quieto. Sí, y después a uno le duele, y claro, ofrece la resistencia. Y entonces vos tenés que soplar más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que en un momento el globo empieza a ceder. Ese globo que empieza a ceder, en ese momento, todo es con un manómetro, todo lo hace la máquina, no intercede ahí la mano, es ese punto que está ahí arriba de todo. Perfecto. Y después ese globo sigue inflándose y van a ver que la curva baja. Va bajando y va tirando presión. Ahí van a ver una I y una E. Esa I es un puntito especial que hay que marca que a una presión específica, que es 200, no importa, es el punto máximo de índice de elasticidad. Eso nos va a dar otro valor más. Pero no nos mareemos con eso y seguimos la curva
y ves que la curva sigue, baja, 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 y de pronto cae. En ese momento que cae, es el momento en que el globo ese de masa que se estaba inflando explotó. Bien. Eso es lo que pasó ahí. ¿Y ahí entonces, qué significa eso? Y ahí vamos a ver dos valores. Una, la presión, que es, en este caso estaríamos alrededor de 85 más o menos, del P, es la fuerza que hizo para poder empezar a inflar ese globo. Y después, la otra que vemos ahí, que es la L, que ahí está el cursor, en esa base que es entre el 0 y el 150, nos da una idea de cuánto se estiró antes de romperse ese globo. Entonces ahí nosotros tenemos ya, en un principio, dos valores. El P, que de la presión, y la L del largo. Hasta ahora uno lo mira y dice, y está bien, y yo con eso cómo amaso mi pan de hamburguesa. Ahora lo vamos a ver. Nos queda un dato más que es muy importante, que es ahí donde está el cursor, que es la W. Esa W, ¿sí?, que vendría a ser casi la búsqueda sagrada en los últimos meses, es buscar una harina que tenga mucho W, ¿sí? Y se llama, es work, pero uno en la cabeza lo que va a imaginarse es, en realidad, water. Vieron, a veces, aunque no sea específico, uno lo asocia más fácil hasta tener el dominio. Vos sabés que si es la cantidad de agua que podría absorber. Te daría una idea la cantidad. ¿Por qué? Porque si la P, que lo podríamos tomar como glutenina, ya sabemos que son más cosas y nos vamos a permitir estas licencias para explicar sin ser tan específico, pero la P nos vamos a imaginar que es la glutenina y todo el largo que ocurrió es la gliadina, nos va a dar todo ese espacio, un espacio, dependiendo de ese tamaño, un poco una idea qué cantidad de agua podría absorber nuestra masa. Entonces, si nosotros decimos que todo ese espacio dio un valor 200, para tener una idea, sabemos que va a tomar una cantidad de agua en nuestra receta. Después vamos a ver por qué digo una cantidad de agua, porque hay otras cosas que interceden, como vos ya sabés. Pero sabemos que con 200 nos toma, qué sé yo, vamos a decir un número X, nos da 550 centímetros de agua o gramos por cada kilo de harina. En cambio, si en vez de ser 200 dice 350, el número es mayor, tal vez que te toma 700 gramos de agua. Vos ya sabés, o uno ya sabe que si le pone 500, nos va a quedar una masa más dura. Claro. Entonces, por eso que uno va teniendo esa idea. Y después hay un número que muchos van a ver, y es una de las cosas que a veces uno no tiene en cuenta, es una cuentita que es el famoso PL. O sea, ese 75 sobre 150. Si uno divide eso, vamos a hacer la cuenta más sencilla, nos va a dar que es la mitad. O sea, el P dividido L nos va a dar 0,5. ¿Sí? Y vamos a decir que esta harina tiene una fuerza de qué sé yo, 250. Hasta ahí lo tenemos. Bueno, ahí se comporta esa masa de una manera. Ahora, vos podés tener una harina que esté justo al revés. Que tal vez diga 100 el AP y la línea esa cortita vaya a 60. Entonces tal vez que me da un PL de 1.6. 1.66, si quieren ser más específico, pero bueno, ¿qué significa eso? Si el número es más chico, o sea, vamos a decir que 1, la harina está equilibrada, porque tiene, si tuviese 10 de P y 10 de L, me daría 1, vamos a decir que es una harina equilibrada. Hasta ahí está en 1. De 1 para abajo, es una harina que se estira más. Perfecto. Y si es de 1 para arriba, es una harina que se pone mucho más tenaz, ¿sí? Más dura. Y ahí entonces, vamos a ver entonces... Sabés
cuál te conviene usar para... Vas viendo un poquitito. Entonces, si querés, vemos en la siguiente pantalla una cosa para hacerlo un poquitito más rápido y permitirnos después charlar con la gente y ver otros temas. Así, en una forma sencilla y sin ser tan específico, vamos a ver, por ejemplo, hay dos dibujitos arriba, dos curvas, que dicen harina de galletas y harina para pan. Vamos a imaginarnos que la W es la misma, ¿sí? O sea, que el espacio que está debajo de la curva, los dos tienen, qué sé yo, 200. Pero a simple vista, ¿uno qué vería, Pamela, en ese caso? En la primera, en la que dice harina de galletas, la P está más bajo que la otra. Exactamente. Con lo cual, ¿qué pasa? Hay que hacer menos fuerza para inflarla. Y si uno mira un poquito, y si lo imagina, la línea de galletas es más larga la línea. Significa que se extiende más que la otra antes de romperse. Esa es la diferencia. Entonces decimos, los dos tienen, el W es el mismo, pero la cantidad de esas dos proteínas que habíamos dicho son distintas. Entonces son harinas distintas entre el accionar de una y la otra. Después vamos a ver... Va a servir para una cosa o para la otra. Entonces después ahí aparecen otra serie. Y después pusimos abajo, ya que están tan de moda todas las hamburguesas, una harina de hamburguesas en el cual si uno viese un poquitito esa curva, vamos a ver que es más o menos pareja entre lo que va el pico para arriba y la L. O sea, más o menos parecido. Eso significa que tiene mucho más espacio, mucho más fuerza, toma mucha más agua, pero hay que hacer más fuerza para amasar y se extiende menos que la de galleta, pero tal vez más que la de cosa. Ahora, hay un detalle que vamos a ver nosotros en una charla, es que esas curvas, cuando uno lo entregan de un molino, muchas veces esa curva que tenemos así, nosotros, hay en un mismo papel 3 curvas, 4 curvas. Y es porque esa medición se hace en distintos tiempos. Si la curva está toda igual, o sea, no va cambiando, no se van achicando ni la P ni la L, significa que no hay actividad enzimática. Y si eso se va achicando para los lados, significa que hay actividad enzimática. ¿Te acordás que habíamos mencionado que teníamos nosotros 3 acciones, ¿no? Una que era el gluten, que era la gliadina y la glutenina, y por el otro lado, el que siempre se olvidan todos, que es el almidón, que es ese pobrecito perdido. ¿Tenés alguna pregunta, algo? Sí, hagamos una cosa. Sí. Estos son todos los aspectos que por ahí vos considerás a la hora de, como decíamos anteriormente, de hacer estas producciones grandes, volúmenes enormes. Digo, es clave saber todo esto porque una vez que empezás con las máquinas, digo, no las puedes parar. No, cuando empezás con las máquinas no parás. Pero ¿sabes qué? Es muy clave para la gente cuando empiece a investigar y quiere unirse un poquito. Con esta idea ya podemos llevarlo a casa, lo podemos llevar al restaurante. Perfecto, eso es importante. Que no se desanimen, que sigan. No, en lo absoluto. Digo, en lo absoluto. Por eso... pero, a ver. Uno también a veces, siendo pocas las cantidades, lo va midiendo mismo con el tacto, con la textura, con las manos. A ver, ¿no? es el famoso la mano del panadero, o como dice Mariana Cosma, leer la masa, es que uno va viendo. Y por eso te digo, al tener esto es más que nada, porque vos agarraste una receta, vamos a decirlo así, qué sé yo, de pan de masa madre español, te marca un nivel que es la harina, tal vez no es similar a la que tenemos acá, pero con esta idea vos ya sabés qué comparar de un lado y del otro. Por eso es importante verlo, ¿sí? Claro, y siempre para sumar información, digo, si alguno quiere... por eso digo, no nos quedemos con que como no tengo la harina no lo hago. No, como ya sé que harina se usa, ¿de qué manera la voy a manejar? Y después, si querés, vemos el último rápido y nos detenemos un poco más en el día a día, que es este sí es muy importante, que era el que yo te digo, los almidones, que es la actividad enzimática, para que hagamos rápido y tengamos un poco en el día a día.
Viste que muchas veces en Europa hay panes que se dejan mucho tiempo en reposo y otro reposo, y Sí, se hasta ponen 2 días, ¿no? hasta 2 días y todo. Sí, Entonces uno quiere practicar el pan acá, le deja 2 días en la heladera, lo cocina, y cuando cortás la miga parece como una pastelera, es una cosa gris, marrón, húmeda. Vos decís, pero si no es la miga que el otro. Bueno, es la actividad enzimática. Para hacerlo rápido, las enzimas cortan, hay dos enzimas que se llaman alfa-amilasa y beta-amilasa. La alfa-amilasa corta parte sí, del almidón, que hay dos almidones, pero hay dos cadenas, pero vamos a hacerlo rápido. Y la alfa-amilasa lo corta uno, y después la beta-amilasa lo corta en más chiquito. Y eso es lo sí. que le da, por un lado, la humedad, y le da la textura a la miga que estamos buscando. Ahora, si nosotros tenemos en una harina que vemos que dice número de caída, que está por arriba del 300, significa que si nosotros estamos amasando hoy acá y lo vamos a sacar en un tiempo que yo, dentro del día, le vamos a tener que poner, por ejemplo, extracto de malta. Si el número es muy chiquito, o sea, debajo de 200, significa apurate, porque si vos lo dejas mucho tiempo, la miga te va a quedar siempre con ese aspecto de cruda, ¿sí? Claro. Y si está entre 250 y 300, no te preocupes en darle de comer a la levadura, que el que se va a preocupar de darle de comer son las enzimas que tiene la harina. Entonces, los tres valores que vamos a tener en la cabeza, entre 250 y 300, está perfecto. Por arriba de 350 son esas fermentaciones más largas, ¿viste? Cuando uno tiene una harina, tal vez, por dar un ejemplo, si uno mira las harinas italianas, allá no tienen mucho resto de enzima, por eso muchas de esas fermentaciones son o con fermentaciones más largas, o se le pone un poquito de harina de centeno dentro de las preparaciones, porque tiene estas enzimas. Y que si vos le hiciste tal vez con una harina que fuiste a comprar al mercadito de Josecito, y lo dejaste 3 días o 2 días, te sale así. Lo que te estoy diciendo es, haz el mismo pan, si te gustó cómo quedó, pero si vos querés una miga con una consistencia no tan chiclosa, déjalo menos tiempo. Y si no Perfecto. te creció, déjalo menos tiempo y ponerle un poco más de masa madre o un poco más de levadura. Porque con eso que nosotros dejamos, Pamela, la gente que está conectada, que uno le deja ese tiempo, es siempre darle ese tiempo a que se conviertan los almidones, se corte tiqui, 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 y tenga esa textura. ¿Sí? Perfecto. Acá, Nico, me llegan Sí. unas preguntas por YouTube que Uf, me parece vamos que a ver pueden si... ser interesantes. Saber qué te parece, si podemos darle algún tipo de respuesta a la gente que nos pregunta. Bueno, Acá dicen, ¿qué ventajas tiene el molido a piedra? mira, es como el molino a piedra, hay un momento que lo que tiene es como el flan que te hacía la abuela, que aunque Sí, estaba lleno de agujeros, y Osvaldo Gross diría que estaría mal, te da esa cuestión de remembranza, ¿sí? bien, bien. Sería, en mi aspecto, tal vez que a otros profesionales les gusta más, pero le digo, toca también a veces un poquitito de cosas. Hay unas cuestiones de temperatura y todo, pero hoy en día la industria molinera, tanto para un lado y para el otro, puede hacer un buen trigo y específico, ¿sí? Perfecto. Y acá también preguntan, ¿cómo identifica el consumidor las propiedades de las que hablaste en el envasado? Porque no todas lo aclaran. No, vamos a ir a un ejemplo. Vos compraste la harina en el supermercado, Sí, ¿sí? Vamos a un ejemplo gráfico, si a vos te parece. Y vamos a agarrar y amasamos un pan, qué sé yo, de masa madre, esos que dejan mucho tiempo. Si nosotros cuando le dejamos 48 horas, sí, lo cocinamos, vimos que la miga está muy oscura y vemos que está muy chiclosa, significa que tiene una actividad enzimática más elevada. Entonces, la próxima vez que amasamos, ¿qué hacemos? Menos tiempo, y si necesitamos que eleve más, se le pone un poco más de masa madre y un poco más de levadura. Si vamos al ejemplo ese que se estira, se estira, se estira, por ejemplo, el caso que habremos sufrido los dos seguramente es el caso del hojaldre, que vos ibas sí, con el palote así, estirabas y te amaba el hojaldre porque la masa volvía. Vos volvía. estirabas y volvías. ¿Eso qué es? Es una harina
que tiene mucha tenacidad, era muy alto la curva del P. Ahí, por ejemplo, en un hojaldre, lo que uno puede hacer, ¿te acuerdas que dijimos que eran como elásticos que se iban uniendo, como si fuesen imancitos? Bueno, Exacto. cuando uno hace la masa, si vos le pones grasa o azúcar, esos imancitos interfieren, ¿sí? Siempre dando estas licencias, ¿no? Interfieren. Entonces ya no se agarran tan fuerte. Entonces Bien. vos vas a ver que en el hojaldre, muchas veces en la harina, lo que tiene es, la receta tradicional decía 1 kilo de harina, 550 de agua. Y hay otras recetas que dicen 1 kilo de harina, 550 de agua y 200 de manteca. Y vos decís, ¿para qué le ponen la manteca ahí? Sí. Para que no se junte, para que esos dos imanes no se junten tan rápido. Entonces se muevan más. Como se mueven más, la masa se estira mejor. Ese es un ejemplo claro. Bien. Qué importante que es probar, ¿no? Y experimentar. Totalmente. A ver. Y, no sé, intentar hacer... a ver, muchas veces, y eso es lo que vos estás diciendo, porque a veces aún mismo, teniendo esta harina, vos decís, uy, yo tengo tal harina, que yo tengo una harina Manitoba, me traje una harina Manitoba, tiene 400 de W, un PL05, y vos creés que tenés una Ferrari y que vas a ir rápido. ¿Y sabés qué pasó? Vos aceleraste y la chocaste. Claro. Porque como ese PL es 0,5 y nosotros, voy a dar un número muy general, ¿no? Pero nosotros estamos en 1,4. Vos imagínate, 0,5 y 1,4. Uno se estira y el otro te queda así agarrado. Cuando vos amasás es distinto. Sí. Entonces ahí está la prueba. Lo que te ahorra es mucho tiempo amasar. Mira, yo te digo la verdad, muchas veces cuando yo voy a lugares y que le pido el haliograma, es para errarle por menos. Claro, después uno su receta la tiene que acostumbrar ahí, porque la máquina es distinta. La misma harina que vos la amasás a mano, o con una máquina, o con una batidora, o con el gancho, o con un Artoflex, es distinto producto, y ahí está el expertise. Y el expertise se hace probando. Por eso no dejen de probar, no significa que uno no tiene eso, sino es acercarle estos datos como para que cuando uno lo mira sea un poco más fácil. Perfecto. Otra pregunta más, Nico, que nos hacen por YouTube. Dicen, la info que diste hoy, de lo que hablamos hoy, ¿pueden encontrarla en alguna otra página? Si quieren seguir leyendo, si quieren seguir aprendiendo sobre todas estos... Mira, hay una... A ver, la forma más fácil en el buscador pones en un principio, son las dos cosas que mostramos acá, que es alveograma, ¿sí? Hay la máquina más conocida es el alveograma de Chopin, que se escribe así, Chopin, y el otro número de caída pueden buscar, que es el número de caída, te digo, es el almidón, uno sabe la densidad, por eso se llama el número de caída, uno hace como si fuese un chuño, cocina agua y harina, eso todo lo hace una máquina, y es una varillita que depende cuántos segundos tarda en caer, sabe si tuvo actividad enzimática o no. Si tarda mucho, las piedras son muy grandes, el almidón serían piedritas muy grandes, entonces le cuesta bajar. Y si se cortó por el almidón, son piedritas más chiquitas, fluye por el costado, entonces como fluye por el costado, cae más rápido. Esas dos cosas uno tendría. Y después uno puede poner páginas de acá, de los molinos, o pedirle, hoy en día muchos molinos yo las estoy otorgando, y compararla por una cuestión tal vez de idioma y eso, con páginas españolas, y va a ver esto del PL que hay una diferencia. Entonces uno cuando llega a probar eso, se va a fijar un poquito mejor con la prueba, pero no significa que uno no lo pueda hacer. Lo que pasa es que hay diferencias y ya sabiendo qué cosa mirar es más rápido. Y tal cual, yo creo que a través de estos molinos que están empezando a hacer estas harinas diferentes, a través de ellos se puede conseguir como mucha información, entonces ellos mismos aportan muchísimo, mismo en la feria, en las cajas hay harinas que se están otorgando y todos esos molinos que están, yo no los voy a nombrar porque tal vez que omito alguno y no quisiera hacer pero hay varios con el presentes resto. En la feria. Pero hay varios presentes en la feria y muchos, el que preguntó molido a piedra, por ejemplo, hay molido a piedra presente en las cajas
y ellos mismos le brindan, porque es lo bueno que tiene eso, que tal vez otros molinos que son mucho más grandes, que están dedicados a una industria mucho más grande, que nos acerca a nosotros, no se acerca en un principio al consumidor pequeño, pero por suerte, como vos dijiste, hubo toda una evolución en el tratamiento de la harina, y ya esa información, casi todos los molinos la empezaron a compartir de una manera más cercana a la gente, y eso hace que uno pueda dedicarse mejor a hacer el producto, ¿sí? Perfecto. Bueno, Nico, yo creo que o has dado un pantallazo increíble para que la gente siga investigando Sí. con estas cosas. Creo que es sumamente interesante también aprender de estos aspectos, porque a veces nos focalizamos o nos divierte más el hacer, pero también toda esta teoría que sustenta después Sí. lo que vamos a trabajar también me parece que es riquísimo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, y que lo que nos va a permitir esto es saber qué buscar y tener más cercano todo este tipo de productos que uno va queriendo hacer, y siempre digo, uno tiene esta información, en menos veces va a obtener el éxito, no siempre haciendo se obtiene rápido el éxito, pero ya sabemos qué buscar, qué información buscar, y en esto la verdad que Conexión Masticar ha tenido una idea muy generosa en acercar estos aspectos que a veces son olvidados. Bueno, Nico, te agradezco muchísimo. Te invito a vos y a toda la gente a seguir. Ahora se viene una charla interesantísima con Donato, que creo que va a poder seguir aportando datos y conceptos también de lo que nosotros venimos hablando. Así que, bueno, quédense ahí conectados y, bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a todos ahí.